Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les habla José Manuel Sánchez, psicólogo deportivo, director de DEPSIC, Psicología y Alto Rendimiento, y les saludo el día de hoy en una deliciosa tarde nublada, en una tarde fresca, desde la ciudad de Guadalajara. Estamos aquí en una avenida muy bonita, que si ustedes no son de por estos rumbos, pues les invito a conocer la avenida Chapultepec, una avenida muy famosa, muy transitada, un lugar muy ameno para poder venir por acá, tomarnos un café, platicar, conocer tantos lugares que hay por aquí donde uno puede pasarse una tarde muy amena, muy rica, conociendo tantos lugares que hay por aquí donde uno puede pasarse a degustar algún platillo, una bebida. Y pues aquí nuevamente saludándoles para platicar, para retomar nuestra costumbre, que ya tenía algún tiempo que no podía conectarme con ustedes para transmitir estas cápsulas relacionadas con lo que nos apasiona, que es la psicología del deporte. El día de hoy me gustaría platicar un poco sobre cómo ha caminado y evolucionado la psicología del deporte en México. A diferencia de otros países, en México hemos ido caminando, la gente que nos hemos estado involucrando de algunos años para acá en este tema de la psicología del deporte, pues hemos ido caminando, yo diría que de manera fructífera. Yo diría que hemos ido abriendo muchos caminos, hemos hecho mucho recorrido que ha valido la pena. Las nuevas generaciones de psicólogos deportivos que se están formando en nuestro país, bueno, pues han venido a contribuir para que el desarrollo de la psicología del deporte en nuestro país se vaya acrecentando, a diferencia de otros países que tienen una tradición pues un poco más larga que la nuestra. Me refiero, por ejemplo, a los Estados Unidos de Norteamérica, España, Rusia, que son lugares, Argentina, que son algunos lugares, digo, por mencionar solamente algunos, son algunos lugares donde se ha tenido un mayor desarrollo en esto, han dado pasos un poquito más grandes en el sentido pues de posicionar la figura del psicólogo deportivo, cosa que ya vemos en la actualidad. Es una realidad que diferentes equipos deportivos, diferentes federaciones, pues ya cuentan con esta figura del psicólogo, y lo vemos en eventos tan importantes como lo son la Copa del Mundo de fútbol, como lo son los mundiales de atletismo de diferentes disciplinas, como lo son obviamente los Juegos Olímpicos. Bueno, pues en todos estos eventos ya vemos de una manera pues cada vez más normal, más habitual, que el psicólogo deportivo haga su aparición. Y como yo les decía, pues en México, afortunadamente, aunque hemos ido comenzando en este trabajo un poco tarde en relación a los países pioneros, pero sin embargo creo que se han hecho las cosas y se han venido haciendo las cosas muy bien, en el sentido de que se sigue abriendo el camino, se sigue abriendo brecha, seguimos haciendo, los que estamos haciendo trabajo de campo, bueno, pues creo que nos hemos enfrentado a un reto muy bonito de poder incursionar y abrir un campo de la psicología. Recordemos que la psicología del deporte pues es una rama derivada de la psicología general, y bueno, pues como ámbito de aplicación el deporte es un ámbito que a mí me parece hasta la fecha todavía muy rico para poder seguir descubriendo tantas cosas, no solamente a nivel de conocer los procesos y mecanismos psicológicos que están en la base del comportamiento de los deportistas, de los entrenadores, padres de familia, árbitros, en fin, toda la comunidad deportiva, pero además para desarrollar o para seguir desarrollando nuevas metodologías, para implementar estos conocimientos y que bueno, pues puedan tener una utilidad práctica para todos los personajes que yo acabo de mencionar, que componen esta gran comunidad deportiva. Hoy en día hablamos no solamente de actividades como las hemos realizado por años de manera tradicional, como lo son la entrevista, la observación de campo, la evaluación del desempeño, identificando algunas métricas
que puedan ser de utilidad para el psicólogo. Hoy en día el campo de la neurociencia, por ejemplo, está muy desarrollado. Se han ido implementando algunos trabajos relacionados con el neurofeedback, con la biorretroalimentación, que también esto pues ha venido a sumar, ha venido a aportar pues un granito de arena para que nuestra disciplina se siga desarrollando en bien de los deportistas y de toda la comunidad. Haciendo un recorrido histórico, bueno, pues yo recuerdo cuando empezaba, en los inicios, que me estaba yo interesando en esto de la psicología del deporte, después de concluida mi licenciatura en psicología del desarrollo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pues yo tenía esa inquietud por descubrir cómo poder vincular el tema de la psicología con el tema del deporte, que bueno, pues yo siempre me consideré una persona fuertemente arraigada y aficionada al tema deportivo, y bueno, pues encontré buscando de otro lado, buscando algunas opciones para encontrarme o toparme con gente que estuviera haciendo ya algo de psicología del deporte, y afortunadamente, bueno, pues fui topándome con gente en algunos congresos que ya se empezaban a hacer en México. Pudimos estar en Ciudad de México, en León, en San Luis, Toluca, algunos de los lugares que yo recuerdo donde se hacían este tipo de congresos. Recuerdo a gente que tuve la oportunidad de conocer en aquellos entonces, que estaban también muy involucrados en el desarrollo de esta disciplina. Por ejemplo, el doctor Octavio Rivas, en paz descanse, un personaje que desarrolló, que aportó mucho al desarrollo de nuestra ciencia, aún siendo él médico. Él, su formación original no fue dentro de la psicología, aunque posteriormente se especializó, pero él, siendo un médico, empezó a incursionar, a interesarse mucho por estos temas, desarrollando mucho trabajo en el equipo Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y obviamente con otros deportistas también, incluso llegando a selección nacional. Bueno, pues todo un personaje con el que pude conocer, con el que pude pues intercambiar algunas ideas del trabajo que él había venido realizando, siendo yo en aquel entonces pues un novato que apenas estaba queriendo meterme para conocer todas estas áreas, todos estos campos de intervención relacionados con el trabajo psicológico. Su hija Claudia Rivas, que también tengo el gusto de conocer, Par Maragón, pues tanta gente que hemos ido conociendo en este recorrer, gente que conocimos de diferentes partes del país. Mirza Alzaga, que por ahí sigue en activo en Ciudad de México, y fue empezar a hacer esos vínculos apoyados por el trabajo también de gente que venía de otros países, que vino a aportar mucho también al crecimiento y consolidación de la psicología en nuestro país. En primer lugar, yo mencionaré pues a mi profesor, el doctor José María Buceta, psicólogo español, psicólogo de gran renombre, con gran recorrido a nivel nacional e internacional. El doctor Buceta, en aquel entonces coordinador de la maestría en psicología del deporte en el Comité Olímpico Mexicano, en ese vínculo que hizo el Comité Olímpico Mexicano junto con la Universidad Nacional de Estudios a Distancia, que fue ahí donde yo me formé, donde yo hice mi maestría, y pues tuve la oportunidad de convivir con él, con el doctor José María Buceta, un tipo muy entusiasta, que hasta la fecha pues no se detiene y sigue aportando mucho para el desarrollo de nuestra disciplina. El doctor André García Max, la doctora Gloria Balaguer, Dan Gold en los Estados Unidos. En fin, fueron varios personajes que pues les estoy hablando que todo este involucramiento que yo tuve con la psicología del deporte en México, pues estos congresos que se hacían a nivel nacional, les estoy hablando más o menos bueno, fue en la década de los 90, 98, 99 aproximadamente, cuando yo estaba incursionando. Y bueno, pues a partir de ahí
tener la oportunidad de poderme desarrollar e incursionar en diferentes ámbitos, empezando por el trabajo en psicología deportiva en el ámbito universitario, que desde mi punto de vista el ámbito universitario es un campo que ha abierto mucho el campo a los psicólogos del deporte hasta la fecha. Tengo oportunidad de haber participado en diferentes universidades nacionales, obviamente como psicólogo, y he podido conocer y he podido darme cuenta que diferentes delegaciones ya cuentan afortunadamente con estos profesionales que están impulsando el desarrollo de los atletas universitarios. Pero no solamente eso, puedo decir que también se ha visto afortunadamente se ha visto que ha ido creciendo el trabajo con los niños, la psicología del deporte infantil, el deporte de iniciación, que es un campo muy importante que no tenemos que descuidar nosotros los psicólogos del deporte. Luego a veces es común que mucho estudiante de psicología deportiva se interese por trabajar en el ámbito profesional, que obviamente el ámbito profesional es sumamente interesante. Yo he tenido oportunidad de trabajar con diferentes atletas y deportistas profesionales, hasta la fecha lo hago, y créanme que realmente es un campo que vale mucho la pena seguir fomentando, y ahí la invitación que yo hago a todas las autoridades para que sigan invirtiendo en el desarrollo de las diferentes áreas de psicología en sus diferentes instituciones. Pero retomando el tema, yo les decía que mucho estudiante luego se ve como psicólogo trabajando en algún equipo profesional, pero luego yo creo que se descuida mucho la parte del deporte de iniciación, del deporte infantil. El trabajo que podemos hacer los psicólogos deportivos con estas edades es un trabajo muy importante. A final de cuentas, recordemos que son en las edades tempranas donde empieza a inculcarse en el niño el gusto por el deporte, obviamente el conocimiento del deporte, empezar a practicarlo, empezar a sentar las bases de lo que puede ser una carrera deportiva, pues hasta olímpica, ¿no? Y esto es muy importante, que nosotros podamos contribuir y hacer mancuerna junto con los entrenadores, junto con los padres de familia, para poderles ayudar a los chicos y que su experiencia infantil, deportiva, sea realmente pues muy aprovechada. Esto lo comento porque desafortunadamente me doy cuenta que en la actualidad el deporte infantil se ha ido desarrollando mucho, cada vez hay más apoyo, cada vez hay más interés, pero pareciera ser que luego se quiere copiar erróneamente un modelo adulto en el sentido de la exigencia que se les pretende, a la que se pretende someter a los chicos, una exigencia que obviamente por las edades tempranas de las que estamos hablando, ellos no están todavía en condiciones, la mayoría por lo menos, no están en condiciones de soportar una gran presión. Ellos lo que quieren es disfrutar de su deporte, hacer amigos, conocer cómo se juega tal o cual disciplina, divertirse, obviamente pasársela bien, y en ocasiones, bueno, pues esto pasa, o parece ser que pasa a segundo término. Ojo con eso. Padres de familia que estén viendo este material, entrenadores deportivos que trabajen con edades infantiles, esto es muy importante tomarlo en cuenta y no descuidarlo, porque luego si no se maneja de una manera adecuada esa presión a la que sometemos a los chicos, luego nosotros mismos podemos estar provocando la deserción, luego nosotros mismos podemos estar provocando que los chicos odien el deporte y que ya nada quieran saber de todo esto. Y pues supongo que estamos de acuerdo en que lo que menos queremos es desarrollar niños frustrados, al contrario, desarrollar niños con gusto por el deporte, niños sanos. El deporte sabemos que bien conducido y bien manejado no solamente ayuda para su desarrollo psicomotor, sino también para su desarrollo intelectual, para el manejo de las emociones, para un desenvolvimiento social. Es muy importante, el deporte puede jugar papeles muy importantes ahí, así que la invitación para todos los psicólogos que están introduciéndose en la psicología deportiva, bueno, pues para que puedan ustedes hacer intervenciones que hace mucha falta alrededor del país.
hacer intervenciones a nivel de la psicología infantil. Yo creo que en eso le hemos ido ganando trabajo. Yo por experiencia propia lo digo, yo actualmente hago mucho trabajo con chicos, con edades infantiles, con adolescentes, y esto lo he visto a la alza, que padres de familia cada vez más se interesan por este tipo de apoyos y de intervenciones, cosa que me parece un muy buen indicador de que aquí pues hay mucho campo que todavía podemos ir desarrollando. Y bueno, pues en la parte del deporte profesional, que como les decía, he incursionado, ya tengo varios años trabajando con deportistas profesionales, con árbitros profesionales, con atletas olímpicos, hemos tenido también alguna participación. Y bueno, pues ya estos niveles de trabajo, un trabajo que exige mucho compromiso de parte del psicólogo, un trabajo que exige una dedicación completa, una dedicación de tiempo completo, valga la redundancia, para poder estar al nivel de las circunstancias. Recordemos que el deporte profesional es una actividad muy exigente, muy celosa, que demanda mucho estudio, que demanda mucho trabajo del día a día para estar monitoreando pues cómo están las emociones, cómo están los estados de ánimo de nuestros deportistas, cómo están manejando la presión, cómo están manejando las expectativas tanto personales como sociales de toda la gente que les rodea, la prensa, entrenadores. Pues ellos están cargando mucha presión sobre sus espaldas, me refiero tanto a deportistas como entrenadores, y muchas veces el manejo de esa presión, que para mí es clave y es fundamental hablando del deporte profesional, muchas veces ese manejo no es el adecuado, y eso ocasiona, o por lo menos contribuye de una manera importante, para que los deportistas queden en sus desempeños con un mal sabor de boca, o queden insatisfechos o frustrados por no lograr las marcas, por no lograr los resultados esperados, por no lograr los campeonatos. Obviamente influyen muchos factores, eso hay que dejarlo muy en claro, pero creo que definitivamente es muy importante que todo deportista, ya hablando de ese nivel, en mi punto de vista particular, ya debería de ser indispensable que todos contaran con la presencia de psicólogos, obviamente psicólogos deportivos, formados y especializados en esa área, y pues que ya tuvieran un recorrido, que ya tuvieran una experiencia, porque no es sencillo entrar al ámbito profesional. Hace falta, como lo dije hace un momento, mucha dedicación, mucho estudio, tener mucho colmillo, mucha sensibilidad para detectar cómo funciona el entorno, cómo es la dinámica del funcionamiento de los equipos deportivos, y para esto pues hay que tener una vocación muy clara. Al igual que los deportistas, los psicólogos tenemos que tener nuestros objetivos, nuestras metas, y pues lógicamente prepararnos para conseguirlas. ¿Cuál es el estatus de la intervención psicológica en el país a nivel de deporte profesional? Bueno, yo diría que afortunadamente ya la figura del psicólogo se reconoce, aunque todavía hay opiniones encontradas respecto a gente que pues por desconocimiento, porque no ha tenido acceso a la información adecuada, pues todavía no están en condiciones de entender cuál es el papel del psicólogo. Me refiero a algunos entrenadores, algunos deportistas, algunos directivos que luego no reconocen con claridad cuál va a ser el aporte del psicólogo, y en consecuencia pues no se apoya este trabajo en algunos casos, porque afortunadamente yo puedo decir en carne propia que hay muchos lugares y ambientes donde sí se abren las puertas. Yo soy un caso donde afortunadamente hasta la fecha tenemos la fortuna de mantenernos activos y vigentes en el trabajo psicológico con profesionales, así que yo creo que por lo menos en este ámbito de aplicación de la psicología del deporte, me refiero al deporte profesional, considero que todavía la figura del psicólogo está en esa etapa de seguirse posicionando, con lo cual quiero decir que hay mucho trabajo por hacer. Quiero dar ese mensaje de buen ánimo
de buena aventura para los psicólogos que están incursionando en esto, porque todavía hay muchas parcelas dentro del deporte profesional en México donde podemos hacer mucho trabajo. Así que pues manos a la obra, esto pasa mucho por nosotros. Y bueno, pues con esto el objetivo ha sido hacer unos comentarios generales para todas las personas que se interesan por este tema, que cada vez somos más, para que tengan una panorámica muy general, porque han sido pocos minutos los que me ha llevado esta exposición, pero bueno, quise sentarme para platicarles un poco cómo se ha ido desarrollando la psicología del deporte en nuestro país desde la perspectiva personal y bueno, pues cuál es la proyección que esto tiene. Sigo pensando que tiene una gran proyección el trabajo que nosotros hacemos. Sigo pensando que cada vez más la sociedad en general se sensibiliza a nuestro trabajo, así que soy muy optimista en el sentido de pensar que todavía tenemos y tendremos mucho trabajo por delante, así que pues seguimos en este camino que tanto nos apasiona. Yo les recuerdo que estamos a sus órdenes cuando ustedes requieran contar con el servicio psicológico, tanto en lo individual como en trabajo de equipo. Pues estamos a sus órdenes en tanto nuestras redes sociales como en nuestro sitio web www.depsic.com, nuestro correo electrónico info@depsic.com y el teléfono de contacto el 33 31 49 48 32. Podemos ofrecer los servicios a toda la República Mexicana y también al extranjero. Así que sin más, pues yo me despido, espero verles muy pronto y pues no se desconecten porque seguiremos compartiendo mucha información importante e interesante para todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.